Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C831. Los cultivadores ya no hablaban del oscuro pasado que había quedado expuesto. Después de todo, habían oído demasiado de ello como para sorprenderse más. En lugar de eso, recopilaron con entusiasmo información sobre los exámenes de ingreso anteriores para unirse a la Alianza Inmortal. Apretaron los puños con determinación, jurando convertirse en parte del sistema de la Alianza Inmortal. De este modo se resolvió silenciosamente una crisis que podría haber provocado conflictos internos. La resolución fue tan hábil que incluso después de transcurrido medio mes, Li Fan todavía se encontraba revisándola en su mente, maravillándose secretamente de ella. Con un mero gesto se eliminó la crisis sin dejar rastro. Y todo lo que hizo falta, fue un solo anuncio. Li Fan no pudo evitar sentir admiración desde el fondo de su corazón. La mayoría de los niveles de actualización se publican en Novelfire.net. Después de todo, no podía pensar en una mejor manera de manejarlo. El examen de ingreso para unirse a la Alianza Inmortal en medio año es un evento grandioso. Como no puedo conseguir una parte del pastel. Sin embargo, aunque este mundo todavía está en sus primeras etapas, su trayectoria ya ha comenzado a cambiar significativamente. Esas preguntas de prueba también deberían haber cambiado. Con este pensamiento, la información sobre exámenes de ingreso anteriores que había recopilado pasó por la mente de Li Fan. A pesar de todos los cambios, la esencia sigue siendo la misma. Aunque no puedo predecir las preguntas exactas, crear un banco de preguntas general no debería ser difícil. Sacó casualmente un trozo de jade en blanco. En ese momento, el cristal de la piedra de la desviación Dao en su mente emitió de repente una luz azul brillante. Luego, una abrumadora cantidad de datos apareció locamente en el tobogán de jade. Se necesitó el tiempo de una barra de incienso entera para inscribir completamente toda la información. Ahora que la piedra de desviación de Dao se ha actualizado a un nivel medio, su eficiencia ha mejorado significativamente. El poder computacional se ha duplicado directamente. Li Fan pasó sus dedos por la superficie lisa del trozo de jade, asintiendo con satisfacción. La piedra transformadora del Dao finalmente había avanzado, gracias a sus persistentes esfuerzos por fusionarse con la piedra de la tumba de Ji Jin en cada reencarnación. Sin embargo, la piedra de desviación Dao de menor calidad proporcionada por la Asociación de 5 Ancianos en esta transacción también fue crucial. Aunque era del mismo grado inferior, su calidad superaba con creces la de la tumba de Ji Jin, casi infinitamente cerca del nivel de grado medio. Después de absorberlo, la piedra de la desviación Dao en el mar de conciencia de Li Fan avanzó instantáneamente a la mitad del grado. Es una lástima que la Asociación de 5 Ancianos solo estuviera dispuesta a proporcionar una pieza. Estaban aún más dispuestos a ofrecerme artefactos soberanos celestiales adicionales que a darme otra piedra de desviación de Dao. ¿Podría ser que le tengan algún uso especial? Li Fan frunció el ceño en sus pensamientos, pero después de un momento, lo dejó pasar. Aunque los artefactos soberanos celestiales eran increíblemente valiosos, al menos podían reproducirse. En comparación con la piedra de desviación Dao, cuya cantidad disminuía con cada uso, era difícil decir cuál era más valiosa. El banco de preguntas del examen de ingreso de la Alianza Inmortal, tal vez pueda cambiarlo por más piedras de ellos. Ya sea que lo usen para plantar espías o sabotear el examen, será muy útil. Li Fan comenzó a hacer cálculos en su mente. Tianzi. Después de un momento, gritó. Una sombra brilló y San Tianzi inmediatamente corrió hacia allí con ansiosa obediencia. Ahora que Lin Lin estaba presente, el joven de sangre caliente, a quien alguna vez le lavaron el cerebro, estaba aún más dedicado a Li Fan y hacía todo lo posible para demostrar su valía. Anteriormente, cuando lo enviaban a explorar, ya no lo trataba como un recorrido turístico. En lugar de eso, visitó rápidamente los lugares requeridos y regresó rápidamente. Afortunadamente, pudo usar la calabaza del tesoro de la escena celestial para teletransportarse. De lo contrario,
Un viaje de tan larga distancia en tan poco tiempo lo habría agotado hasta la muerte. A pesar de todos sus esfuerzos, la llegada de Tianyan todavía le había hecho sentir una inmensa sensación de crisis. En comparación con el hablador y adulador Sam Tianzi, Lin Ling parecía más interesado en el taciturno y rígido Tianyan. Esto preocupó enormemente a Sam Tianzi. Al no tener otra opción, decidió adoptar un enfoque indirecto, tratando de complacer a Li Fan para ganarse su favor. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Li Fan le arrojó casualmente el trozo de jade. Primero a 100 copias de esta hoja de jade. Lo tengo. Pensando que era una tarea fácil, Sam Tianzi aceptó de inmediato. Sin embargo, cuando tomó la hoja de jade y examinó cuidadosamente su contenido, primero soltó un grito doloroso y se agarró la frente. Luego exclamó en estado de shock: «Señor, esto es demasiado. Si no fuera mucho, podría haberlo tallado yo mismo». «¿Por qué te necesitaría?». Li Fan resopló fríamente. «Recuerda, esto es urgente. Dámelo dentro de 7 días». El rostro de Sam Tianzi retorcido por la amargura. Al ver la expresión seria de Li Fan, no se atrevió a protestar. Apretando los dientes, se fue a completar la tarea. Mientras tanto, Li Fan dirigió su mirada hacia la vasta tierra del reino Spiritwood, donde los arboleros trabajaban incansablemente. Desafortunadamente, parece que estas creaciones de gente de los árboles no entran dentro del alcance del arte inmortal sentado. En comparación con cuando Li Fan ingresó por primera vez al reino Spiritwood, la fuerza general de la gente del árbol había mejorado significativamente. El grupo más grande de ellos había avanzado desde la condensación y temprana hasta la condensación y tardía. Además, habían comenzado a surgir en gran número trefolks con fuerza a nivel de Foundation Establishment y Golden Core. La jefa de los pueblos de los árboles femenina había sido la que más había ganado con estos cambios. Ahora podía luchar de manera uniforme contra un cultivador de transformación del alma común y corriente. Este rápido progreso se debió principalmente al transporte continuo de escenas de Xuanwan por parte de Sam Tianzi. Más importante aún, fue el tesoro obtenido de la última transacción con la Asociación de los 5 Ancianos, Heavenly Drops and Earthly Dew. Este artículo era el tesoro sagrado de la antigua secta divina del bosque y ofrecía beneficios incomparables a la vida vegetal en todo el mundo. Aunque solo hubo una gota, el árbol espiritual aún había crecido otro 50% en tamaño. Su dosel había llegado ahora al cielo, pareciendo como si estuviera a punto de atravesar el cielo. Esta transformación fue la que más benefició a Lin Ling. De apenas poseer fuerza de combate de Dark Integration al nacer, ahora había entrado sólidamente en el reino de Dark Integration en solo un mes. Y considerando la guía silenciosa del anciano del árbol de venas de la tierra antigua. En verdad, compararse con los demás solo conduce a la frustración. Incluso formar un alma naciente es una lucha para mí. Al mismo tiempo, Li Fan comenzó a sentir una verdad fundamental. Una vez que los recursos alcanzaron cierto nivel, criar cultivadores poderosos se convirtió en una cuestión increíblemente simple. Las prestigiosas familias de la Alianza de los 10.000 Inmortales seguramente no son tan sencillas como parecen a primera vista. Después de reflexionar por un momento, Li Fan volvió a centrar su atención en los innumerables arboleros repartidos por la tierra. Sus tareas se dividieron en términos generales en 2 categorías. Un grupo fue responsable de construir el complejo arquitectónico de la Federación de Todos los Mundos. El otro grupo estaba transportando varios materiales a lugares designados en todo el reino Spiritwood en preparación para el refinado de la formación. Formation Refining era un método especializado para refinar tesoros mágicos. Además de las técnicas convencionales de refinamiento del fuego y refinamiento de la esencia sanguínea, este método único implicaba grabar intrincados patrones de formación en tesoros. Esto no solo permitió un control total sobre el artefacto, sino que también amplificó su poder utilizando matrices de formación. Li Fan no era particularmente hábil en el arte del refinamiento de artefactos y ciertamente no iba a comenzar a aprender desde cero solo para refinar un solo tesoro mágico. Sin embargo, dado que poseía el tesoro supremo, el disco de disociación final, Formation Refining fue la elección perfecta para él. Dicho esto, después de varias transformaciones, el reino Spiritwood ya se había expandido mucho más allá de un pequeño mundo ordinario. Para perfeccionarlo con éxito se necesitaría tiempo y un esfuerzo cuidadoso. Contacto,
2. Mi simulación de longevidad C832. Para ser honesto, construir la sede de la Federación de todos los mundos con grandeza y autenticidad no es una tarea fácil. Dejando de lado las cuestiones de planificación general y de cómo completar el vasto complejo arquitectónico, incluso diseñar una estructura digna del nombre de Federación de todos los mundos requiere un esfuerzo considerable. Afortunadamente, Li Fan había supervisado previamente la reconstrucción de Conyuna Moro City, por lo que tenía cierta experiencia en esta área. También se había comunicado extensamente con los maestros arquitectos enviados por la sede de la Alianza Inmortal para ayudar con la construcción. Así pues, objetivamente hablando, el plan diseñado personalmente por Li Fan no estaba mal. Sin embargo, Li Fan todavía sentía que faltaba algo. Después de todo, soy autodidacta y no un profesional. Parece que necesito encontrar una persona confiable para supervisar este proyecto. Li Fan no pudo permanecer en el reino Spirit World indefinidamente. Ahora que Lin Ling había logrado avances significativos en fuerza y había recibido un apoyo sustancial de recursos de la Asociación de los Cinco Ancianos, era hora de considerar el plan de integración Dao de Tianyan. Intentar refinar el espíritu del cielo y la tierra fue una tarea increíblemente arriesgada, incluso con la información detallada proporcionada por el Sr. Bai. A pesar de tener un conocimiento profundo del espíritu del cielo y de la tierra, el éxito no estaba garantizado y el proceso aún conllevaba riesgos considerables. Por lo tanto, Li Fan tenía que estar lo mejor preparado posible. Si Tianyan se fusionara con éxito con el Dao, el siguiente paso de Li Fan sería devorar el cielo de la gran cueva de los 5 elementos y regresar al reino del verdadero señor del alma naciente. Sin duda estaría muy ocupado. Por lo tanto, antes de todo esto, necesitaba una persona confiable para supervisar la construcción del reino Spirit World. Muchos nombres de cultivadores pasaron por su mente. Un momento después, Li Fan se fijó en su objetivo. Arquitecto maestro, Ou Daosi. Aunque solo en el nivel Soul Transformation True Monarch, Ou Daosi poseía un talento y una visión incomparables en el diseño arquitectónico. Se decía que muchos edificios dentro de la sede de la Alianza Inmortal eran sus creaciones. Su experiencia incluso había sido buscada durante la renovación y reconstrucción de Immortal Alliance Moro City. Sin embargo, después de que se completaron los diseños de sus planos, la Alianza Inmortal borró por la fuerza sus recuerdos, un acto que lo dejó profundamente insatisfecho. Como resultado, decidió retirarse al aislamiento y nunca volvió a contribuir a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Aunque no ocupaba ningún cargo oficial, todavía no era alguien a quien Li Fan pudiera invitar fácilmente en ese momento. Por ello, Li Fan planeó utilizar directamente la fruta de la tentación verdadera. Dado el notable talento y la formidable fuerza de Ou Daosi, esto no sería un desperdicio. El único desafío era cómo engañarlo o convencerlo de consumir la fruta de la tentación verdadera. Con cierta experiencia en estos asuntos, Li Fan preparó varios planes de contingencia, listo para actuar en consecuencia. Si todo lo demás fallara, recurriría a la persuasión contundente. Después de permanecer en el reino Spirit World durante unos días más y recopilar 100 conjuntos de preguntas del examen de ingreso de la Alianza Inmortal replicados por San Tianzi, partió con Lin Ling y Tianyan. Como antes, viajaron a través de las líneas ley subterráneas. Con la presencia de Lin Ling, atravesar el reino Xuanhuang se había vuelto mucho más conveniente. Medio día después llegaron a su destino. Prefectura de Guanglan, Montaña del Renacimiento. Esta prefectura estaba ubicada en la región sur de la Alianza Inmortal. Era relativamente remota y no particularmente próspera, similar en rango a la prefectura del mar de Conyun. Sin embargo, Revival Mountain dentro de sus límites era bastante conocida. Originalmente, la montaña tenía un nombre diferente, Montaña Baoyuan. Hace 2 años, un terremoto repentino y violento sacudió la normalmente pacífica prefectura de Guanglan. Decenas de miles de cultivadores presenciaron personalmente el derrumbe de la montaña Baoyuan en medio de rugidos ensordecedores. El catastrófico evento duró medio día e innumerables cultivadores no pudieron escapar a tiempo y perecieron en el desastre. Justo cuando los supervivientes se tambaleaban por el shock, ocurrió algo absolutamente asombroso. Ante los ojos de innumerables cultivadores, la montaña Baoyuan, que se había derrumbado en un abismo sin fondo, reapareció milagrosamente,
envuelta en un resplandor amarillo dorado. En ese momento, era como si la porcelana rota hubiera sido perfectamente restaurada, como el té derramado que regresaba a la taza desde el río. Como si el tiempo se hubiera invertido, las ruinas de la montaña Baoyuan fueron restauradas a su estado original. Un acontecimiento tan extraordinario seguramente causaría una gran sensación. Actualización más reciente proporcionada por Novelfire. Net. Sin embargo, como era demasiado místico, quienes no lo habían presenciado de primera mano simplemente se negaron a creerlo. Sin embargo, aunque la montaña había reaparecido, las consecuencias de su colapso no habían desaparecido. Los cultivadores que perecieron en el deslizamiento de tierra, así como los temblores en las vetas de tierra provocados por el derrumbe de la montaña, fueron hechos innegables. Así, después de una extensa investigación y verificación, incluso los cultivadores escépticos no tuvieron más remedio que aceptar la realidad de la situación. Se volvieron cada vez más curiosos. ¿Cómo había ocurrido un acontecimiento tan milagroso? La Alianza de los 10.000 Inmortales no fue una excepción. Enviaron múltiples equipos de investigación a lo largo del tiempo, recorriendo cada centímetro de la montaña Baoyuan. Sin embargo, todavía no lograron descubrir la causa. A medida que pasó el tiempo sin que se produjeran avances, la Alianza finalmente cesó su investigación a gran escala, dejando solo un investigador destinado allí para vigilar. Ocasionalmente, los cultivadores que habían escuchado rumores sobre el evento pasado visitaban el sitio, ansiosos por descubrir la verdad. Debido a este fenómeno, la montaña Baoyuan recibió un nuevo nombre, Montaña del Renacimiento. Sin embargo, el paisaje de Revival Mountain era bastante común y carecía de atracciones especiales. Con el tiempo, cada vez menos personas lo visitaban y poco a poco se fue desvaneciendo de la memoria. Durante una de sus reencarnaciones pasadas, Li Fan se tomó el tiempo para visitar la montaña. A él tampoco le había parecido nada inusual. Si no fuera por Ou Daosi, esta vez no habría regresado. Después de recopilar información sobre la residencia exacta de Ou Daosi, Li Fan y sus compañeros se dirigieron directamente a Revival Mountain. Al llegar, encontraron abandonada la cabaña con techo de paja en la montaña. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Al barrer su sentido espiritual por la cabaña y examinar cuidadosamente los rastros dejados, descubrió que Ou Daosi se había ido recientemente. Además, aparte de Ou Daosi, había señales de que otra persona también había estado viviendo allí. Un niño. Debería ser el hijo de Ou Daosi. Después de recordar la información relevante, Li Fan emitió su juicio. ¿Pero por qué se fueron con tanta prisa? ¿Podrían estar huyendo de un enemigo? Li Fan se acarició la barbilla pensativamente. Maestro, ¿está buscando a la gente de esta cabaña? Puedo encontrarlos, dijo Lin Lin de repente. Oh. ¿Qué método tienes? El interés de Li Fan se despertó. Acababa de intentar rastrearlos, pero Ou Daosi había borrado deliberadamente sus huellas para evitar su persecución. Hay muchos árboles en las montañas. Podemos preguntarles, dijo Lin Lin tímidamente. Con la aprobación de Li Fan, Lin Lin lanzó con entusiasmo su hechizo. En un instante, innumerables motas de luz verde surgieron de todas las direcciones de Revival Mountain. Se reunieron como un río fluido de luz esmeralda, vertiéndose en el cuerpo de Lin Lin. Los veo. Momentos después, Lin Lin aplaudió emocionada y se fue volando. Li Fan y Tian Yan le siguieron de cerca. Interesante. No escaparon usando la formación de teletransportación en Tianchen. En lugar de eso, huyeron más profundamente al desierto. ¿Fue por desesperación o hay otra razón? Al rastrear su camino de escape, Li Fan, que inicialmente se había mostrado indiferente, ahora se encontró genuinamente intrigado. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C833 capítulo 833. Mi simulación de longevidad. Aproximadamente media taza de té después. Li Fan y sus dos compañeros encontraron un escondite dentro de una cueva en el fondo de un valle profundo. La entrada estaba oculta por una formación y una técnica secreta enmascaraba cualquier presencia. Incluso si un cultivador común buscara deliberadamente, sería difícil descubrir la entrada. Sin embargo, frente a Li Fan,
que poseía el disco de disociación final, y el grupo de Lin Ling, que podían usar los innumerables árboles de la montaña como oídos y ojos, cada defecto quedó al descubierto. Sin embargo, para sorpresa de Li Fan una vez más, la cueva todavía estaba vacía. La fuga se había producido recientemente y su aura persistente aún no se había disipado. Li Fan entrecerró los ojos. Esto es. ¿Escondiéndose de mí? ¿Sabían de antemano que vendría por ellos? ¿Una profecía? O quizás. Li Fan recordó de repente el colapso y la reaparición de Revival Mountain. ¿Inversión de tiempo? En el momento en que este pensamiento surgió, su corazón latió violentamente. Sin embargo, después de haber experimentado mucho, rápidamente recuperó la compostura. Esto es mera especulación, no es necesariamente cierto. Sabré la respuesta una vez que capture a ese padre y a ese hijo. Impulsado por una emoción que no había sentido en mucho tiempo, Li Fan se giró para mirar a Lin Ling. Lin Ling miró a su alrededor y luego negó con la cabeza. No han salido de la cueva. Al escuchar esto, Li Fan volvió a examinar cuidadosamente los alrededores. Tampoco hay señales de teletransportación espacial, podría ser. Li Fan y Lin Ling miraron simultáneamente hacia el suelo debajo de ellos. Una leve sonrisa apareció en los labios de Li Fan mientras ordenaba perezosamente: «Perseguimos». Lin Ling asintió y la luz verde envolvió su cuerpo mientras excavaba en la tierra. Lógicamente hablando, los espacios subterráneos eran oscuros y desorientadores, lo que hacía fácil perder a los perseguidores. Sin embargo, el grupo de Li Fan tenía a alguien conectado con Earthvein Ancient Trees, Lin Ling. Aunque la extensión subterránea era enorme, pertenecía enteramente a los árboles antiguos Earthvein. Cada movimiento fue observado, no hubo escapatoria de su vista. Con su guía, el grupo de Li Fan captó rápidamente las huellas de sus objetivos. Pero al mismo tiempo, Li Fan notó que solo habían viajado una corta distancia bajo tierra antes de regresar apresuradamente a la superficie. ¿Sintieron nuevamente nuestra persecución? Son realmente problemáticos. Pensando en esto, volvió a la superficie una vez más. Esta vez, Lin Ling sintió que Ou Daosi y su hijo habían surcado los cielos y huido en el aire. Desafortunadamente, las técnicas de escape aéreo inevitablemente dejan atrás fluctuaciones de energía espiritual. Pronto, Lin Ling les indicó la dirección de escape. Con Li Fan a cuestas, ella la persiguió. No importaba cómo Ou Daosi intentara alterar su camino o establecer desvíos, no podía librarse del seguimiento de Lin Ling. Finalmente, parecía que Ou Daosi y su hijo habían dejado de luchar y habían dejado de escapar. Se quedaron quietos entre las nubes que había delante, esperando. Este pequeño, Lin Ling, es realmente útil. Finalmente poniéndose al día, Li Fan no pudo evitar suspirar interiormente mientras miraba las dos figuras, una grande y otra pequeña, en la distancia. ¿Qué busca tan desesperadamente el mayor? Frente al trío de Li Fan, que lo había rodeado, Ou Daosi abrazó sus manos para saludar sin arrogancia ni miedo. Originalmente solo quería tu ayuda con un proyecto de construcción en casa, dijo Li Fan, entrecerrando los ojos mientras los escaneaba a los dos. Nunca esperé una ganancia tan inesperada. El hijo de Ou Daosi tenía solo unos 8 o 9 años. Su apariencia no era particularmente atractiva, pero a pesar de la débil intención asesina que emanaba de Li Fan, no mostró miedo, se comportó con una compostura natural. Más importante aún, su mirada estaba fijada en Li Fan con un odio intenso, como si tuviera una profunda disputa sangrienta en su contra. Sin embargo, nunca se habían conocido antes. ¿Qué actitud? Solo sirvió para confirmar aún más las sospechas en la mente de Li Fan. Ou Daosi también notó la reacción inusual de su hijo y su rostro se oscureció. Rápidamente arrastró al niño detrás de él. No entiendo lo que quieres decir. Li Fan resopló fríamente. ¿El colapso y reaparición de Revival Mountain fue obra de tu hijo? ¿Cuál es exactamente su habilidad? ¿Podría ser la legendaria técnica de inversión del tiempo? Aunque el propio Li Fan era solo un cultivador del núcleo dorado, tanto Lin Ling, reino de integración Dao, como Tianyan, reino de transformación del alma, siguieron su ejemplo. Ou Daosi no pudo discernir el verdadero nivel de cultivo de Li Fan y simplemente dijo: «Señor,
por favor no bromees, ¿cómo es posible que en este mundo el tiempo fluya en sentido inverso? En cuanto a la habilidad divina de mi hijo. Mientras Zhou Daozi hablaba, bajó deliberadamente la voz, pero de repente se quedó en silencio, como si estuviera esperando algo. El corazón de Li Fan sonó instantáneamente con alarma, insecto vinculante. El objetivo no era Zhou Daozi sino su hijo. En un instante, el niño perdió el control de su cuerpo, pero sus ojos no mostraron ningún rastro de pánico. Era como si todo estuviera dentro de sus expectativas. En cambio, miró a Li Fan con un leve indicio de burla. Al mismo tiempo, el cuerpo de Tianyan se expandió repentinamente, formando una esfera de energía negra y roja entrelazada que encerraba a Li Fan en su centro. ¡Boom! Se produjo una explosión masiva como si algo hubiera chocado violentamente. Li Fan se sintió momentáneamente mareado, mientras que el cuerpo de la marioneta de Tianyan desarrolló varias grietas. Afortunadamente, Li Lin intervino a tiempo, evitando que se rompiera por completo. ¿Qué carajo es esto? Li Fan maldijo en voz baja y miró su panel, de la verdad. El nivel de energía protectora no había disminuido. Al instante se sintió tranquilo. En su mente, la piedra de la desviación Dao emitía un brillo azul, reproduciendo la escena grabada a una velocidad extremadamente lenta. Solo entonces vio claramente la verdadera causa del repentino giro de los acontecimientos. Y todo lo que había sucedido en ese fugaz momento. El agresor, que era tan rápido que ni siquiera Lin Lin y Tianyan pudieron reaccionar a tiempo, resultó ser una flecha. Parecía que Zhou Daozi y su hijo habían anticipado durante mucho tiempo su trayectoria de vuelo. Se habían quedado deliberadamente en el mismo lugar, atrayendo a Li Fan y su grupo hacia la trayectoria de la flecha. En el momento crucial, justo cuando la flecha estaba a punto de golpear a Li Fan, una ráfaga de luz amarilla irradió repentinamente desde el hijo de Zhou Daozi. Esta luz parecía ignorar la velocidad de la flecha y se fijaba en ella con absoluta precisión. Luego, en ese instante, sin cambiar visiblemente de dirección, la flecha invirtió inquietantemente su curso, disparando de regreso a su posición original. Envueltos en la luz dorada, Zhou Daozi y su hijo aprovecharon la velocidad inimaginable de la flecha y, en un abrir y cerrar de ojos, escaparon del cerco de Li Fan. Maestro, se han ido. Ya han huido demasiado lejos y ya no puedo sentir su presencia, dijo Lin Lin con cierta culpa. Tianyan también negó con la cabeza, sintiéndose un poco arrepentido. Li Fan, sin embargo, simplemente agitó la mano, despreocupado. Mientras repetía los acontecimientos en su mente, comprendió vagamente la naturaleza de la habilidad divina de su oponente. No fue una verdadera inversión del tiempo. O mejor dicho, estaba relacionado de alguna manera. Podría revertir el estado de un objeto a un punto determinado en el tiempo. Ser superado por un niño de 7 u 8 años, Li Fan no estaba alarmada sino más bien encantada. Porque desde su reencarnación, este fue el primer cultivador que encontró cuyas habilidades estaban vinculadas al Dao del tiempo. Correr, ¿crees que puedes correr? Puedes escapar por ahora, pero no escaparás para siempre. Una vez que pongo mi mirada en alguien, no hay escapatoria. Los ojos de Li Fan brillaron y, en un instante, docenas de contramedidas pasaron por su mente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C834. Primero tenemos que averiguar qué era esa flecha. No mucho después, tras tomar una decisión, Li Fan, a través de la investigación de su clon Hisaoli, gastó una gran fortuna para descubrir la respuesta. Para ver los capítulos originales, vaya a Novelfire. Net. La flecha que patrulla el cielo. Uno de los últimos avances desarrollados por la Alianza de los 10.000 Inmortales para contrarrestar el ataque a gran escala de la Asociación de los 5 Ancianos. Su velocidad es inimaginable. En un solo día, puede completar una patrulla completa alrededor del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Se fija automáticamente en objetivos sospechosos y desciende del cielo para lanzar un ataque devastador. Cualquier persona por debajo de DAO Integration puede ser asesinada instantáneamente. Incluso los cultivadores de DAO Integration, si son tomados por sorpresa, sufrirán lesiones graves en el acto. Li Fan leyó atentamente la información sobre la flecha que patrulla el cielo, su expresión solemne.
Lo más importante es que estas cosas se puedan producir en masa. Según las estimaciones, al menos 5 Sky Patrolling Arrows están patrullando actualmente el espacio aéreo de la Alianza Inmortal en todo momento. En tiempos de guerra, probablemente podrían lanzar docenas de ellos simultáneamente, creando un dominio aéreo absoluto. Li Fan no pudo evitar fruncir el ceño. El poder de estas flechas que patrullaban el cielo era realmente aterrador. Si no fuera por la intervención de Tian Yan y Lin Lin para protegerlo, probablemente habría perecido en el acto. Además, como arma de guerra, el Sky Patrolling Arrow venía con una cláusula de inmunidad. En otras palabras, si uno tuvo la desgracia de estar en su trayectoria de vuelo y quedó empalado, muriendo como resultado, nadie sería considerado responsable de la muerte. Una muerte en vano. Desde esta perspectiva, parece que Daozi y su hijo no tuvieron nada que ver con la flecha que patrulla el cielo. Simplemente predijeron su trayectoria e intentaron usarlo como herramienta para matarme mientras escapaban. Li Fan asintió para sí mismo. Después de comprender la situación general, comenzó a ejecutar su propio plan. Daozi y su hijo no esperaban que la represalia de Li Fan llegara tan rápidamente. Y sin ninguna piedad. En solo 3 días, un determinado video se difundió por casi toda la Alianza de los 10.000 Inmortales. El impactante contenido del video dejó a innumerables cultivadores dentro de la Alianza completamente atónitos. Al mismo tiempo, despertó en ellos tanto intenciones asesinas como codicia. Así es, Li Fan abandonó por completo la idea de cazar personalmente a Daozi y su hijo. En cambio, reveló públicamente que poseían tesoros divinos y habilidades místicas. Según la lógica común, la naturaleza humana es codiciosa y egoísta. Al enterarse de que alguien posee un tesoro supremo, la mayoría de las personas harían todo lo posible para reclamarlo para sí mismas. Planearían en secreto, manteniendo la información lo más contenida posible. Incluso si carecieran de la capacidad de reclamar el tesoro por sí solos, buscarían aliados, o tal vez simplemente venderían el secreto por un alto precio. En cualquier caso, tal cuestión solo debería conocerse dentro de un pequeño círculo. Pero Li Fan desafió completamente la sabiduría convencional. Sin ningún atisbo de vacilación o codicia, difundió la información por todas partes en cuestión de días. Desde la perspectiva de un extraño, las acciones de Li Fan parecían francamente tontas y contraproducentes. Después de todo, los cultivadores son innumerables. Incluso si Daozi y su hijo finalmente fueran despojados de sus secretos, Li Fan probablemente no ganaría nada con ello. Había renunciado a una oportunidad de oro para obtener ganancias, todo solo para desahogar su ira. Un movimiento imprudente, que raya en la locura. Sin embargo, en verdad, si no fuera por la verdad, Li Fan nunca habría hecho tal cosa. Pero con la verdad en su poder, no tenía prisa. Todo lo que quisiera, lo obtendría a su debido tiempo. El niño es realmente problemático. Dejemos que los cultivadores de la Alianza Inmortal me allanen el camino, a ver si hay buenas estrategias para capturarlo. En la próxima vida, simplemente lo imitaré. Los ojos de Li Fan parpadearon. Y el plan de Li Fan fue innegablemente efectivo. Previendo el futuro, el arte de invertir el tiempo. Cualquiera que hubiera presenciado las habilidades mostradas por Daozi y su hijo en las imágenes no pudo evitar sentir un deseo abrumador de reclamar tales poderes para sí mismo. Durante un tiempo, estalló un frenesí en toda la alianza de los 10.000 Inmortales mientras los cultivadores se apresuraban a buscar a Daozi. Varias familias influyentes incluso ofrecieron enormes recompensas. Cualquiera que pudiera proporcionar información sobre el paradero de Daozi y su hijo sería generosamente recompensado con técnicas de cultivo de integración DAO de primer nivel. No importa lo bien que corras, no importa lo vasto que sea el mundo, no te quedará ningún lugar donde esconderte. Li Fan, el cerebro detrás de todo esto, observó a los cultivadores cada vez más frenéticos. Recordó la expresión burlona en el rostro del hijo de Daozi y se burló fríamente en su corazón. Cuando casi toda la alianza de los 10.000 Inmortales se unió en pos del mismo objetivo, la eficiencia fue aterradora más allá de toda medida. Los acontecimientos del ciclo 115, exploración de la niebla blanca y el pequeño mundo de las cuevas, ya habían demostrado este punto. Menos de 5 días después de la publicación de las imágenes, Daozi y su hijo,
que se habían estado escondiendo en lo profundo de un bosque, fueron encontrados. Aunque lograron escapar utilizando técnicas extrañas e impredecibles, era solo cuestión de tiempo antes de que los atraparan. Ahora que habían sido expuestos, bajo la incesante persecución y vigilancia de los cultivadores de la Alianza Inmortal, su captura era inevitable. Lo que sorprendió a Li Fan, sin embargo, fue que el padre y el hijo lograron resistir mucho más tiempo del esperado. Y en el proceso, sus habilidades y secretos fueron saliendo a la luz gradualmente. El hijo de Hou Daozi se llamaba Hou Santian. La capacidad de prever el futuro y revertir el tiempo pertenecía únicamente al propio Hou Santian. Actualmente, se especula que estos poderes se originaron a partir de algún tipo de artefacto místico innato ligado a él. Sin embargo, la capacidad de prever el futuro era diferente de los supuestos iniciales. Hou Santian no podía predecir todos los detalles del futuro a voluntad. Su previsión solo se activó cuando su vida estaba bajo amenaza inminente. En términos simples, podía prever innumerables formas en las que podría morir, lo que le permitiría sortear el peligro y encontrar un camino hacia la supervivencia. En cuanto al poder de invertir el tiempo, se alineaba con las especulaciones originales de Li Fan, no era una verdadera manipulación del tiempo. En cambio, permitió a Hou Santian rebobinar el estado o la energía de un objeto a un momento anterior en el tiempo, dentro de ciertos límites. Además, durante este proceso, pudo establecer una conexión misteriosa entre él y el objeto afectado. Por ejemplo, Hou Santian una vez revirtió docenas de ataques dirigidos contra él e incluso absorbió el poder de una técnica particular, usándola para aniquilar a un escuadrón entero de cultivadores antes de desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, el poder de invertir el tiempo no era ilimitado. Cada vez que Hou Santian lo usaba, necesitaba un periodo de descanso antes de poder usarlo nuevamente. Una vez que la verdad quedó clara, muchos cultivadores quedaron profundamente decepcionados y abandonaron la búsqueda. De hecho, si bien estas habilidades eran formidables, no alcanzaban el poder legendario de revertir verdaderamente el tiempo mismo. Aún así, persistió un número significativo de cultivadores. Después de todo, los cultivadores con talentos tan raros solían ser absorbidos por facciones importantes y se les concedía un inmenso prestigio. Ahora bien, con la oportunidad de derribar a un genio caído, ¿cómo podrían dejarle escapar? Con una comprensión clara de las habilidades de Hou Santian, los cultivadores coordinaron sus estrategias durante la persecución. En lugar de ir a matar, buscaron una captura en vivo, lo que hizo que su capacidad de previsión fuera en gran medida ineficaz. Se abstuvieron de atacar todos a la vez y optaron en cambio por ataques continuos, en forma de olas, desgastando su poder para revertir el tiempo. Con el paso del tiempo, a Hou Santian le resultó cada vez más difícil escapar. Finalmente, al 10º día después de la publicación de las imágenes, el padre y el hijo fueron acorralados, sin ningún lugar a donde correr. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C835. En el momento de crisis, Hou Santian estalló una vez más. Una deslumbrante luz amarilla envolvió un área que se extendía por decenas de miles de metros. Todos los cultivadores atrapados en la explosión se encontraron volviendo al momento anterior a haber rodeado a Hou Santian. Cuando se dieron cuenta de lo sucedido, Hou Santian y su hijo ya habían desaparecido sin dejar rastro. Enfurecidos, continuaron su persecución, solo para descubrir que solo Hou Santian seguía huyendo. Presentó una resistencia desesperada durante medio día antes de que un afortunado cultivador llamado Xie Xiantao finalmente lo capturara. Ante las miradas codiciosas de otros cultivadores, Xie Xiantao tomó una decisión rápida y sabia, entregando a Hou Santian a la alianza de los 10.000 inmortales a cambio de una recompensa. En verdad, durante su fuga, Hou Santian había matado a no menos de 100 cultivadores de la Alianza Inmortal. Aunque había sido un acto de autodefensa forzada, todavía violaba las leyes de la Alianza Inmortal. Hou Santian había sido clasificado durante mucho tiempo como un importante criminal de la Alianza. Si bien hasta ahora los funcionarios no habían participado, eso no significaba que no hubieran estado prestando atención. Efectivamente, en el momento en que Xie Xiantao declaró públicamente su decisión, un escuadrón de cultivadores vestidos de negro llegó al lugar en cuestión de momentos. Rápidamente se lo llevaron, junto con Hou Santian, gravemente herido. Así,
la gran cacería humana que había sacudido todo el reino finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, la otra figura clave en este incidente, el padre de Ou Santian, Ou Daosi, aparentemente había sido olvidado por todos, excepto por Li Fan. Prefectura de Luoyang, en una jungla oscura. En lo profundo de un bosque sombrío, Ou Daosi yacía oculto bajo capas de hojas caídas, gravemente herido. Sin embargo, mientras recordaba cómo su hijo había exagerado su propio poder y arriesgado todo para atraer a sus enemigos solo para protegerlo, su corazón se sintió como si lo estuvieran destrozando. 10.000 Alianza Inmortal. Sus ojos inyectados en sangre parpadeaban de odio mientras los rostros de quienes habían participado en la caza pasaban por su mente. Su corazón estaba lleno de nada más que resentimiento. Sin embargo, en ese momento no se atrevió a moverse por temor a ser descubierto. Atendió silenciosamente sus heridas, esperando una oportunidad. Suspiro. Un suspiro repentino resonó en el bosque. Todo el cuerpo de Ou Daosi se tensó en estado de shock. Quería huir, pero ya era demasiado tarde. A su lado habían aparecido en silencio 3 figuras conocidas. «¿Eres tú?» Al ver a Li Fan, el cerebro detrás de la caída de su hijo, los ojos de Ou Daosi se pusieron rojos de furia. En ese momento, estaba listo para volverse loco y arrastrar a Li Fan con él. Pero antes de que pudiera actuar, Lin Ling y Tian Yan lo reprimieron por la fuerza. Ya más débil que ellos y ahora gravemente herido y sin la mayor parte de sus fuerzas, Ou Daosi no tenía ninguna posibilidad. En poco tiempo quedó completamente sometido. «Extraño, ¿por qué me miras así?» Li Fan se rió inocentemente. «Originalmente solo quería pedirte que me ayudaras a diseñar un edificio. Pero antes de que nos conociéramos, tú y tu hijo huyeron en pánico, llegando incluso a conspirar contra mi vida. Si no fuera por mi buena suerte, habría muerto en el acto. Ni siquiera he empezado a ajustar cuentas contigo. Además, fue la alianza de los 10.000 inmortales la que persiguió y capturó a tu hijo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?» Li Fan extendió las manos, fingiendo inocencia. «Escandaloso». Al escuchar a Li Fan decir tonterías tan descaradas a plena luz del día, Ou Daosi se sintió consumido por la rabia. Las venas de su frente palpitaban violentamente, como si estuviera dispuesto a luchar hasta la muerte. «Estás pensando mal en todo esto», dijo Li Fan sacudiendo la cabeza suavemente. Con una sonrisa amable, sacó una fruta cristalina y translúcida. «Aquí, abre la boca. Come esto y lo entenderás todo». Una profunda sensación de aprensión surgió en el corazón de Ou Daosi. ¿Qué es esto?» Li Fan no respondió. En lugar de eso, le entregó el fruto de la verdadera tentación a Lin Ling, quien se lo alimentó a la fuerza a Ou Daosi. A medida que la fruta se deslizaba por su garganta, las luchas de Ou Daosi se debilitaron gradualmente. Su mirada hacia Li Fan también comenzó a cambiar. «Dime, ¿no quieres salvar a tu hijo?» Aunque los artefactos complementarios suelen ser imposibles de transferir, la alianza de los 10.000 inmortales tiene innumerables medios a su disposición. ¿Quién sabe qué tipo de sufrimiento soportará tu hijo?», Li Fan susurró. «La alianza de los 10.000 inmortales». Los ojos de Ou Daosi se volvieron instantáneamente inyectados en sangre por la rabia. La alianza inmortal es despiadada, pero su poder es vasto. Si deseas destruirlo y rescatar a tu hijo, debemos proceder con cuidado y estrategia. Nuestra Federación de todos los mundos fue fundada precisamente con este propósito. Bajo la influencia del fruto de la tentación verdadera, el testamento de Ou Daosi fue rápidamente reescrito. Se unió a la Federación de todos los mundos, dedicándose a la destrucción de la alianza de los 10.000 inmortales. A partir de entonces, consideró a Li Fan, alguien que compartía la misma ambición, como un verdadero camarada. A través de Ou Daosi, Li Fan conoció el secreto de los artefactos complementarios de Ou Santian. «Mi hijo tiene 2 artefactos complementarios», reveló Ou Daosi. «Uno, lo conozco desde su infancia, el libro de las 10.000 muertes, que le permite prever la forma de su propia muerte. Pero la otra, la mano de hueso Kunqian, capaz de revertir las fuerzas del yin y el yang, despertó hace 2 años cuando el monte Guiyuan se derrumbó. En ese momento, acababa de entrar en la etapa de condensación y,
pero de repente se encontró ante un desastre catastrófico, con su vida colgando de un hilo. En ese momento entre la vida y la muerte, su potencial estalló, activando por primera vez el poder latente de la mano de hueso Kunqian. La montaña se derrumbó y luego se reformó. ¡Qué acontecimiento tan asombroso! Ese mocoso incluso me lo mantuvo en secreto todo este tiempo. No fue hasta hace poco que vino a mí a toda prisa, instándome a que me fuera. Dijo que había previsto la llegada de un grupo de personas verdaderamente aterrador. Mientras viajaban al reino Spirit World, Old Daosi le contó toda la serie de eventos a Li Fan. Li Fan mantuvo la calma. Futuros infinitos, posibilidades infinitas. Lo que él previó puede no necesariamente suceder. Si realmente tuviera la intención de atacar, con solo estos dos a mi lado, ya no tendrías poder para resistir. La mirada de Old Daosi vaciló en confusión antes de dejar escapar un largo suspiro. Un mero malentendido, pero me ha costado la oportunidad de volver a ver a mi hijo. Siempre habrá otra oportunidad. Li Fan cambió de tema y señaló la bulliciosa construcción de un mundo pequeño. Compañero taoísta, ¿qué opinas de mi reino Spirit World? TSK, TSK, TSK. Old Daosi lo observó durante un rato, sacudiendo la cabeza repetidamente con una mirada de desdén. El lugar es bastante decente, pero el diseño y el plan de construcción son simplemente mediocres. No está a la altura de la reputación de la Federación de Todos los Mundos. Al escuchar esto, Li Fan no mostró signos de enojo. En lugar de eso, ahuecó sus manos y dijo, entonces te molestaré, compañero taoísta, para que tomes el control y lo refines. Old Daosi entrecerró los ojos antes de asentir en señal de acuerdo. Como alguien profundamente apasionado por estos temas, rápidamente se absorbió en la planificación y el diseño de las mejoras. Siéntete libre de proceder como creas conveniente. Si necesitas algo, puedes hablar directamente con el jefe Trefolk de este reino, agregó Li Fan. Con la aprobación de Li Fan, Old Daosi dejó de lado temporalmente su dolor y se dedicó por completo a la construcción del reino Spirit World. Aunque requirió cierto esfuerzo, el objetivo inicial se ha logrado. La mano de hueso Kunqian, el libro de las 10.000 muertes. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Consulta los últimos capítulos en Novelfire. Net. Según Old Daosi, Old Santian aún no había comprendido plenamente el poder de la mano de hueso Kunqian. Durante su fuga, pareció sentir que aún quedaba un potencial mayor oculto en su interior, aún por descubrir. Si se le diera más tiempo, realmente podría desbloquear alguna forma de inversión temporal. Sin embargo, esto fue simplemente una especulación de Old Santian. La verdadera naturaleza del artefacto seguía siendo incierta. El detalle más crítico fue que la mano de hueso Kunqian era, sin duda, el hueso de la mano de cierta existencia. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C836. Es bien sabido que las maravillas del reino Xuanhuang son, en su mayor parte, restos de cultivadores caídos. Esto es lo que se conoce como las maravillas del hombre. Sin embargo, las maravillas de la tierra y las maravillas de los cielos son esencialmente manifestaciones del Dao fundamental del mundo Xuanhuang. La mano de hueso Kunqian en el cuerpo de Old Santian, capaz de invertir el cielo y la tierra, ha superado claramente el reino de las maravillas humanas, alcanzando un nivel cercano al de las maravillas del cielo. Sin embargo, todavía conserva la forma de un hueso de la mano humana. Esto plantea una pregunta intrigante. Piense en las maravillas celestiales encontradas en el pasado, ¿cómo eran? La ley de derivación Jade, la espada. Así como la brújula con patrón Dao, Yin Yang Jade, y primordial del cielo y la tierra, etc. Todas ellas son creaciones enteramente celestiales, carentes de cualquier característica humana. Los huesos del hombre, cerca de las maravillas del cielo. Quizás solo los legendarios inmortales podrían lograr algo así. Li Fan no pudo evitar pensar. Además, la forma del hueso de la mano mostrada por Old Daosi me parecía algo familiar. Un destello de luz azul brillaba sobre la piedra de la desviación Dao, evocando un recuerdo. Era el reino pionero de hueso blanco, que una vez se había utilizado para engañar a la gente del reino Li. En aquel entonces,
Entre los muchos reinos avanzados disponibles para alquilar, Li Fan había elegido específicamente este debido a su paisaje excepcionalmente impactante. A diferencia de otros reinos avanzados, que representaban pintorescos paraísos celestiales, este estaba construido sobre una colosal mano izquierda hecha de hueso blanco. El entorno estaba lleno de oscuridad interminable y un silencio inquietante, con la mano gigante de hueso blanco flotando en el vacío ilimitado. Exudaba un aura de profundo misterio, inquietud y profundidad insondable. Según el inmortal Simiao, quien vendió este reino pionero de huesos blancos, la inspiración para esta escena se originó en el legendario inmortal quien, con un solo pensamiento, había creado todo el reino inmortal caído. Li Fan comparó las dos imágenes. Una combinación perfecta. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Li Fan. Esto no fue una mera coincidencia. Todo lo relacionado con los inmortales ahora era de sumo interés. Después de pensarlo un poco, su clon Hisaoli contactó al cultivador que se hacía llamar Immortal Simiao, usando la excusa de alquilar el reino pionero de hueso blanco. En lugar de utilizar un alias anónimo, reveló directamente su identidad como Hisaoli. A diferencia de antes, cuando Simiao se mostró indiferente, esta vez se mostró extremadamente entusiasta. «Señor, ¿has oído hablar de mí?», Hisaoli preguntó con curiosidad. Ya que hago negocios, ¿cómo no podría investigar a los clientes potenciales en todas las regiones de la Alianza de los 10.000 Inmortales? Simiao respondió riendo. Después de todo, no hay muchos cultivadores dispuestos a gastar grandes cantidades de puntos de contribución anualmente para arrendar un terreno avanzado. Hisaoli entendió de inmediato. Originalmente, simplemente ganar el premio Fixed Fisher con unos pocos millones de puntos de contribución no habría sido suficiente para atraer la atención de Simiao. Era probable que en los últimos tiempos su clon hubiera estado explotando la previsión para especular salvajemente en el mercado y acumular riqueza, lo que había llamado la atención de Simiao. Hisaoli, sin embargo, no estaba en lo más mínimo preocupado. En lugar de eso, demostró estar extremadamente interesado en el reino pionero de los huesos blancos. Inmediatamente propuso arrendarlo por un siglo o incluso comprarlo de forma permanente. El entusiasmo de Simiao creció aún más. Ahora era casi completamente franco y respondía casi todas las preguntas que hacía Hisaoli. Así, Hisaoli gradualmente llegó a comprender los orígenes de este reino pionero de huesos blancos y por qué tenía un parecido casi idéntico con la mano de huesos Kunqian, de Ou Santian. ¿Los restos destruidos de un verdadero inmortal? Hisaoli preguntó con gran interés. La fuente de este contenido es en Olfre. Net. Exactamente, respondió Simiao con entusiasmo. El sabio inmortal, en sus años de vejez, tuvo la suerte de haber visto un registro ilustrado de los restos molidos del verdadero inmortal, antes de la gran catástrofe. Las imágenes le dejaron una profunda impresión, hasta el punto de que incluso después de miles de años no pudo olvidarlas. Por eso, al crear este reino pionero, imitó su forma y esencia. Hisaoli continuó investigando para obtener más información sobre los restos destruidos del verdadero inmortal. Antes de que descendiera la gran catástrofe y se cortara el camino hacia la inmortalidad, el reino Xuanuan todavía mantenía comunicación con el reino inmortal. Las grandes sectas inmortales no solo recibieron artefactos celestiales que les otorgó el reino inmortal, pero también, un conjunto de restos molidos del verdadero inmortal había circulado en el mundo mortal. Ahora se desconoce la persona exacta que tomó posesión de ellos, pero la verdad de su existencia era indiscutible y varias pistas lo confirmaban. Esta mano de hueso es uno de esos restos inmortales. Además, también estaban el cuerpo del inmortal, el cráneo del inmortal. La narración de Simiao estaba llena de misterio, pero de repente su tono cambió bruscamente. Hasta justo antes de la gran catástrofe, todavía había rumores de que los restos molidos del verdadero inmortal aparecían en el mundo. Sin embargo, una vez que ocurrió la catástrofe, esos restos no solo desaparecieron, sino que incluso los artefactos celestiales más preciados de las sectas desaparecieron sin dejar rastro. El caos resultante fue inimaginable y aceleró aún más la caída de las sectas inmortales. Hisaoli se perdió momentáneamente en sus pensamientos. ¿Los restos inmortales y los artefactos celestiales desaparecieron todos? Simiao suspiró. De hecho,
Incluso ahora, sigue siendo un misterio sin resolver, nadie sabe a dónde fueron. Sin embargo, en el reino Xuanhuan actual, el único lugar todavía vinculado a los inmortales es probablemente el reino inmortal caído. Debido a esto, muchos cultivadores que conocen este asunto creen que los restos y artefactos faltantes están ocultos dentro del reino inmortal caído. De lo contrario, ¿por qué tantos cultivadores de Dao Integration explorarían persistentemente ese lugar? El reino inmortal caído, murmuró Hisaoli pensativamente, asintiendo hacia sí mismo. Después de esto, Simiao ya no proporcionó ninguna información particularmente útil. Después de una ronda de negociaciones, Hisaoli finalmente compró White Bond Vanguard Round por 800,000 puntos de contribución. Era evidente que había pasado mucho tiempo desde que Simiao se encontró con un cliente tan rico, ya que su tono estaba lleno de emoción. Incluso prometió 100 años de mantenimiento gratuito del reino y ofreció descuentos futuros si Hisaoli necesitaba comprar otro reino anticipado. El proceso de transferencia de propiedad se llevó a cabo sin problemas y no requirió más mención. Volviendo al verdadero yo de Li Fan. La persona detrás de esta cuenta probablemente no sea el propio sabio inmortal Simiao. Poder crear un espacio dentro del vacío, incluso entre los cultivadores de Dao Integration, no es poca cosa. Una persona así no sería tan materialista. Li Fan luego centró su atención en la conexión entre los restos molidos del verdadero inmortal y la mano de hueso Kunqian. Los restos mudados del verdadero inmortal terminaron en el reino Xuanhuan. El poder del cielo y de la tierra recorre todas las cosas, buscando devorar y refinar dichos restos, integrándolos en sus propias leyes. A juzgar por la apariencia de esta mano de hueso Kunqian, parece que este proceso fue al menos parcialmente exitoso. ¿Pero qué pasa con el resto de los restos molidos del verdadero inmortal? ¿A dónde han ido ahora? El jade de la ley de derivación, la brújula del patrón Dao, ¿podrían también estar relacionados con los restos molidos del verdadero inmortal? La pregunta más crítica es esta: ya sean artefactos celestiales o restos inmortales, son tesoros de un valor insondable. Las grandes sectas inmortales los habrían salvaguardado con la máxima vigilancia. Y, sin embargo, en tales circunstancias, desaparecieron sin dejar rastro. Interesante. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras reflexionaba sobre posibles explicaciones. Sin embargo, secretos tan antiguos no podrían ser desentrañados únicamente con su simple piedra de desviación Dao de grado medio. Al poco tiempo, Li Fan no tuvo más remedio que dejar de lado sus especulaciones con un toque de arrepentimiento. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C837. La construcción de la sede de la Alianza de los 10.000 Reinos se fue concretando gradualmente bajo la supervisión de Ou Daosi. Mientras tanto, el flujo continuo de retroalimentación sobre el cultivo por parte del IRELM y la Asociación de Ayuda Mutua de Konyun había impulsado con éxito el reino de cultivo de Li Fan hacia adelante. Por alguna razón, esta vez, no encontró las restricciones habituales de la calamidad celestial. Regresó rápidamente a la última etapa del Golden Core. Al ritmo acelerado actual, alcanzar la finalización no estaba lejos. Es hora de considerar la integración Dao de Tianyan. Sin embargo, Li Fan sacó una fruta de la tentación verdadera y reflexionó por un momento. Al final, llamó a Tianyan y le pidió que comiera la fruta. Tianyan no hizo ninguna pregunta. Sin la menor vacilación, tragó la cristalina fruta de la tentación verdadera de un solo bocado. Bien. No hay tiempo que perder. Partamos inmediatamente, esta vez te he preparado un gran regalo, hermano menor. Li Fan finalmente se sintió a gusto y miró a Tianyan con satisfacción. Tianyan inclinó ligeramente la cabeza, como si no entendiera del todo lo que quería decir Li Fan. Li Fan no dio más explicaciones. En lugar de eso, le ordenó a Lin Lin que los acompañara mientras salían del reino Spirit World y se dirigían directamente hacia su destino. Esta vez, el objetivo en el que Li Fan había puesto su mira era el espíritu del cielo y la tierra, piedra de tinta, Mosi. Cualquier cosa que llevara el mismo prefijo que Inkjad, Mosa, era indudablemente poderosa. La piedra de tinta, recién nacida, permaneció oculta bajo la prefectura de Qilin y aún era desconocida para el mundo. Li Fan solo se enteró de su existencia gracias a la guía del Sr. Bai.
Si la misión divina de Inkjath era aniquilar todas las cosas, entonces el propósito de Inkstone era reparar los vacíos dejados por la destrucción. En las profundidades de la prefectura de Killing se había producido un desastre aterrador. Regiones enteras estaban llenas de vastos y abiertos vacíos. Era como si las profundidades de la tierra hubieran sido devoradas implacablemente por una fuerza invisible, dejándola plagada de agujeros. Si no se controla, no pasaría mucho tiempo antes de que la prefectura de Killing sucumbiera a un colapso trascendental, desapareciendo en un instante. El nacimiento de la piedra de tinta tenía como objetivo evitar este desastre. Su capacidad era generar una sustancia extremadamente dura, parecida a una piedra negra, llenando los huecos dejados en el espacio y restaurando lo que había sido devorado y destruido. Sin embargo, si el poder de la piedra de tinta terminara allí, Li Fan no habría estado particularmente interesado. Más allá de sus capacidades restauradoras, la piedra de tinta poseía otro poder formidable: romper el vacío. La llamada piedra de tinta no era simplemente una piedra sino una fuerza capaz de manipular y remodelar el espacio mismo. Si pudiera reparar innumerables rupturas espaciales, entonces, con un solo pensamiento, también podría fracturar un mundo intacto en innumerables fragmentos llenos de vacíos. Esto era solo una parte del conocimiento que Li Fan había sincronizado de la memoria del Sr. Bai. Una vez que Tianyan se refinara por completo y se fusionara con la piedra de tinta, despertarían aún más habilidades. En cuanto a cómo Li Fan pretendía capturar un espíritu tan poderoso del cielo y la tierra. Mientras viajaban a través de las vetas subterráneas de la tierra, acercándose rápidamente a las profundidades de la prefectura de Killing, Li Fan ya había realizado una deducción simulada en su mente. Aunque la piedra de la desviación Dao en su mar de conciencia era solo de calidad media, Li Fan confiaba en que, siempre que no intervinieran variables inesperadas, esta casa permanecería completamente bajo su control. Al emerger de las venas de la tierra, los tres se encontraron con la visión de una horrible extensión de vacíos interminables. Dispersos e inconexos, se parecían a los túneles dejados por una bestia excavadora que se retorcía, testimonio de la devastación que había causado. Incluso el poder de las venas de la tierra se corta aquí. Li Fan se volvió cada vez más cauteloso. No se apresuraron a entrar inmediatamente al no ver ninguna señal de la piedra de tinta. En lugar de eso, comenzaron a establecer formaciones fuera del área llena de vacíos como preparación. Fue precisamente la formación suantiana de sellado de espíritus la que Onxi había utilizado en la generación 115 para controlar la llama carmesí mejorada. Bloqueo de espíritus de Tianxuan, sellado de espíritus de Xuantian. Dos caras de la misma moneda, diferentes caminos que conducen al mismo destino. Aunque Li Fan dominaba completamente el diagrama de formación completo de la formación de bloqueo de espíritus Tianxuan, anteriormente no estaba familiarizado con la formación de sellado de espíritus Xuantian. Sin embargo, ahora que poseía la gran arma definitiva, el disco de disociación final. Con el principio de comprender uno, entender a todos. Todavía pudo deducir una formación que podría lograr el mismo efecto que el sellado espiritual xuantiano. Al carecer del componente más crucial, el espejo Tianxuan, naturalmente debilitó su poder. Sin embargo, el disco de disociación final fue, después de todo, una creación definitiva formada por la fusión de dos cuerpos secundarios Tianxuan. Además, se especializó en formaciones. Con su potenciación, manteniendo una formación capaz de debilitar el poder del espíritu del cielo y de la tierra. Todavía era factible. No será tan absoluta como la formación de Onxi en aquel entonces, donde simplemente activarla podría despojar por completo al espíritu del cielo y de la tierra de su capacidad de actuar. Pero cortar la conexión de Inkstone con el cielo y la tierra, atraparla en su interior y suprimirla, no debería ser difícil. Mientras Li Fan preparaba la formación, contempló en silencio. Lin Ling y Tianyan no entendían en absoluto las formaciones, por lo que los dos solo podían mirar fijamente, observando desde la barrera. Afortunadamente, Li Fan había pasado décadas consecutivamente estableciendo formaciones, inculcando las técnicas profundamente en sus instintos. Poco más de un mes después, finalmente se completó una vasta y grandiosa formación xuantiana mutada de sellado de espíritus, que cubría todo el vacío cavernoso subterráneo. A continuación, necesitaba organizar formaciones para sellar las fluctuaciones de la batalla entrante. Además de bloquear el espacio, cortando la posible ruta de escape de Inkstone una vez que percibiera el peligro.
el Dao del espacio no era la experiencia de Li Fan. Afortunadamente, con la ayuda de muchos recursos valiosos obtenidos de la Asociación de los 5 Ancianos, apenas logró completarlo en medio mes. Luego, Li Fan le pidió a Lin Lin que invitara al árbol de venas de la Tierra Antigua para obtener ayuda. Utilizando su vasto poder de vena terrestre, selló aún más el área. Cuando comenzaba la batalla, deliberadamente provocaban algo de ruido para enmascarar cualquier posible fluctuación de energía que pudiera filtrarse. Ante la petición de Lin Lin, el árbol de venas de la Tierra Antigua dudó al principio. Sin embargo, después de que le prometieran que recibiría algunas gotas celestiales y rocío terrestre, como compensación en el futuro, aceptó de mala gana. Conociendo a Lin Lin por segunda vez en tan poco tiempo, y presenciando personalmente su rápido aumento de fuerza, el antiguo árbol de venas de la Tierra naturalmente sintió curiosidad por estas gotas celestiales y el rocío de la Tierra. Con el apoyo externo asegurado, el siguiente paso de Li Fan fue coordinarse con Lin Lin y Tianyan. Una batalla a nivel de integración de Dao, pero él, simplemente en la etapa del núcleo dorado, naturalmente no podía arriesgarse en la refriega. Lin Lin y Tianyan tomarían la iniciativa en la batalla, mientras que Li Fan se mantendría alejado, dirigiendo desde detrás de escena. Teniendo en cuenta que estos dos no eran exactamente los más brillantes, Li Fan explicó cuidadosamente todos los posibles escenarios de batalla que podrían encontrar. Luego, utilizando una formación, conectó temporalmente sus pensamientos. También les entregó varios tesoros preparados previamente para uso de emergencia. Con todo listo, Li Fan se retiró silenciosamente. THS El capítulo está actualizado por Novel.ire.net. Con un aplauso activó la formación capa por capa. Sí, después de toda esta preparación, ustedes dos aún no pueden derrotar a una simple piedra de tinta, entonces, incluso si los matan, no pueden culparme. A medida que una extraña fluctuación se extendió al vacío cavernoso, la siempre diligente piedra de tinta, que había estado reparando incansablemente grietas espaciales. Finalmente sentí que algo andaba mal. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C838. Su apariencia era algo similar a Enkdad. Sin embargo, carecía de la abrumadora aura asesina y, en cambio, parecía más profundo y enigmático. ¡Ataque! Li Fan gritó en su mente mientras sus manos se movían sin dudarlo, activando completamente la formación suantiana de sellado de espíritus. Un poder profundo y misterioso envolvió instantáneamente a Inkstone. Inkstone, que ya había sentido la presencia de Lin Lin y Tianyan y estaba a punto de lanzar un ataque, de repente se quedó paralizado. Su cuerpo se onduló como el agua, temblando ligeramente. En un instante, fue como si le hubieran cubierto un velo blanco. Su color se desvaneció ligeramente. Justo cuando Inkstone se vio afectada por la formación, llegaron los ataques de Lin Lin y Tianyan. Aunque Tianyan solo estaba en la etapa de transformación del alma, sus instintos de combate superaron a los de Lin Lin. Un puño enorme formado por llamas rojas y negras se estrelló contra Inkstone, creando tenues ondas. Los innumerables hilos de seda verde de Lin Lin, tan afilados como espadas voladoras, lo siguieron de cerca, intentando perforar Inkstone con una andanada de golpes. Ante su feroz ataque, Inkstone simplemente les lanzó una mirada fría. No esquivó ni defendió. ¡Corre! En el momento en que Inkstone miró a Lin Lin y Tianyan, Li Fan, que estaba observando desde afuera a través de su visión compartida, sintió el peligro y les advirtió urgentemente. De fuente de THS contenido S novela Fire.net. Al mismo tiempo, activó la formación una vez más, suprimiendo aún más Inkstone. Lin Lin y Tianyan tenían absoluta confianza en Li Fan. Al escuchar su advertencia, huyeron inmediatamente en direcciones separadas. En el momento en que escaparon, el espacio que los rodeaba se hizo añicos sin previo aviso. Se convirtió en un túnel vacío lleno de la misma energía negra y destructiva que los rodeaba. ¡Esquiva! Li Fan mantuvo la calma y dio órdenes precisas. Su premonición había sido correcta. Después de soportar sus ataques combinados y lanzar un contraataque, el cuerpo de Inkstone se retorció y se deslizó hacia el túnel vacío cercano. En el instante siguiente, innumerables tentáculos negros brotaron de las cámaras subterráneas circundantes,
emergiendo de los interminables agujeros dentro del espacio. Lanzaron un ataque frenético e indiscriminado contra todo lo que se encontraba a su alrededor. Fue como una tormenta furiosa que sacudió la misma formación selladora que atrapó el campo de batalla, poniéndolo en grave peligro. Afortunadamente, el disco de disociación final analizó los puntos débiles de la formación en tiempo real. Li Fan actuó rápidamente, reforzando y reparando la formación. Aunque la situación era grave, la formación se mantuvo firme. Sin embargo, a Lin Ling y Tian Yan, que todavía estaban interactuando con Engstone dentro de la formación, no les estaba yendo tan bien. Incluso con la advertencia de Li Fan, el ataque a gran escala no les dejó casi ningún lugar donde esconderse. Solo podían evadir constantemente, minimizando el número de ataques que realizaban. Los tentáculos negros poseían la capacidad de romper el espacio mismo. Incluso el robusto cuerpo de marioneta de Tian Yan fue borrado instantáneamente al ser golpeado. En cuestión de momentos, su forma, otrora impenetrable, se vio golpeada y rota. Mientras luchaba por evadir, Tian Yan sacó una piedra negra redonda. Con un ligero apretón, la piedra se convirtió en líquido y se filtró en las grietas de su cuerpo dañado, reparando rápidamente sus heridas. Lin Ling, por otro lado, enfrentó menos presión. Al estar en la etapa de integración Dao, y al no ser este su verdadero cuerpo, meramente una manifestación energética, su situación era mucho más manejable. Incluso cuando fue golpeada por los tentáculos negros, perdiendo partes de su forma, se regeneró rápidamente en un destello de luz verde. Después de docenas de casos similares, su aura permaneció completamente intacta. Espera. He cortado su conexión con el mundo con la formación. Una técnica a tan gran escala no durará mucho. Lo desgastaremos. Li Fan dijo fríamente. Sin embargo, la resistencia de Engstone superó con creces las expectativas de Li Fan. El espacio subterráneo era ahora una tormenta de energía negra furiosa, que surgía violentamente. La destrucción consumió todo lo que estaba a su alcance. El impulso era aterrador. Si no fuera por los arreglos previos de Li Fan y el doble ocultamiento del antiguo árbol de beta de la Tierra, a pesar de que este lugar estaba enterrado a gran profundidad, los cultivadores del estado de Qilin seguramente habrían notado algo inusual. Si no fuera por la prudencia habitual de Li Fan al garantizar que Lin Ling y Tian Yan tuvieran suministros suficientes, es posible que ni siquiera hubieran sobrevivido a este primer juicio y habrían sido completamente derrotados. Como se esperaba del linaje de caracteres Sing, Mo, mucho más fuerte que Crimson Flame, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de shock. Sin embargo, a medida que continuaba el estancamiento, el siempre tranquilo Li Fan comenzó a notar algunas peculiaridades. Parecía que debido a que Engstone tenía el deber innato de reparar cavernas subterráneas, no podía liberar todo su poder. Así, cada vez que sus tentáculos estallaban, el espacio circundante, aunque sacudido, volvía rápidamente a la normalidad. Si no fuera por estas restricciones, fácilmente todo este lugar podría haberse convertido en un vacío. Pero eso contradeciría el propósito de su existencia. Así que, incluso cuando su vida está en riesgo, no puede hacer todo lo posible. Li Fan reflexionó sobre esta idea. Esto también demuestra indirectamente el inmenso poder de la muerte de tinta. Además de su abrumadora fuerza, el deber mismo de Ink Jad es destruirlo todo. Por eso actúa con desenfreno temerario. Justo cuando Li Fan estaba perdido en sus pensamientos, Engstone, al ver que sus ataques eran ineficaces, finalmente se detuvo. Sin darles a Lin Ling y Tian Yan un momento para recuperar el aliento, cambió su método de ataque en un instante. Los tentáculos oscuros que se extendían desde las cavernas en forma de vacío se rompieron y se transformaron en entidades individuales más pequeñas de piedra de tinta. Sus figuras parpadeaban mientras se acercaban continuamente a Lin Ling y Tian Yan, formando un cerco masivo que se fue estrechando gradualmente. ¡Abre paso! Li Fan rápidamente tomó una decisión. Lin Ling y Tian Yan intercambiaron miradas. Lin Ling luego se transformó en una capa de luz verde que envolvió el cuerpo de Tian Yan. El resplandor estalló violentamente mientras cargaban hacia las sombras negras que invadían rápidamente. La luz verde y la negra chocaron. No hubo ninguna explosión trascendental. Solo el rápido oscurecimiento de la luz verde, como una vela parpadeando en el viento, como si pudiera apagarse en cualquier momento.
Mientras tanto, el cerco negro se mantenía firme como un arrecife en la costa, apenas temblando. Era inquebrantable. Innumerables piedras negras devoraron el poco espacio que a Lin Ling y Tianyan les quedaba para moverse. A medida que se vieron obligados lentamente a una situación desesperada, Lin Ling, que carecía de experiencia real en combate, comenzó a entrar en pánico. Su aura se desplomó y en ese momento sintió una profunda desesperación. Ella dejó de resistirse y se quedó quieta como si esperara la muerte. La vida de Tianyan. En ese momento, Tianyan, que había permanecido en silencio desde que despertó en este mundo, finalmente habló. Una luz carmesí parpadeaba sin cesar en sus ojos. Miró a Inkstone, sin mostrar rastro de miedo. No es inferior a nadie. Con un rugido extraño y furioso, una enorme oleada de energía surgió del cuerpo de Tianyan. Su forma de marioneta se expandió instantáneamente cientos de veces en tamaño, envolviendo a Lin Ling mientras cargaba hacia Inkstone. Incluso si fuera como una polilla volando hacia una llama, o un huevo golpeando una piedra. Incluso si su cuerpo se disolvió en la nada en el momento en que tocó la línea defensiva de Inkstone. Tianyan nunca dudó. Lanzó una carga intrépida hacia la muerte. Lin Ling, como conmovido por la determinación de Tianyan, de repente desató una oleada sin precedentes de vibrante fuerza vital verde. Protegió el núcleo de Tianyan, defendiéndose de la corrosión de Inkstone. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C839. En este momento crítico, Li Fan llevó la formación suantiana mutada de sellado de espíritus hasta sus límites. Con los esfuerzos combinados de los tres, la defensa aparentemente impenetrable de Inkstone, similar a un muro de desesperación, finalmente mostró una ligera grieta. Tianyan y Lin Ling aprovecharon la oportunidad y se liberaron del cerco con todas sus fuerzas. Innumerables fragmentos de Inkstone finalmente se fusionaron nuevamente. Al escanear los alrededores, Inkstone no encontró rastros de Tianyan y Lin Ling, quienes se habían escondido temporalmente para recuperarse. Después de una breve pausa, Inkstone hizo otro movimiento. Después de haber desatado 2 ataques consecutivos a toda potencia, su fuerza ya se había debilitado considerablemente. Sin embargo, esta nueva huelga superó las expectativas de los tres presentes. El cuerpo de Inkstone comenzó a disolverse. Una corriente interminable de líquido negro se filtró de su forma, extendiéndose en todas direcciones. El flujo se aceleró, aparentemente infinito en suministro. Al poco tiempo, el líquido había llenado una vasta extensión a su alrededor, sin señales de detenerse. La marea negra se elevó como una ola monstruosa, rugiendo como si intentara engullir todo el espacio subterráneo. No podemos esperar más. Tenemos que luchar contra el de frente. Li Fan habló en voz profunda con Tianyan y Lin Ling, quienes habían recuperado parte de su fuerza. Una vez más, Tianyan tomó la delantera. Transformándose en una corriente de fuego ardiente, avanzó sin dudarlo, encabezando el asalto contra el mar oscuro que se avecinaba. Li Fan pudo ver que Tianyan estaba luchando con desenfreno imprudente, quemando su cuerpo de títere como precio por elevar temporalmente su poder al nivel de integración Dao. Victoria o muerte, no había otra opción. Al ver esto, Lin Ling apretó los dientes y también corrió hacia adelante. Dentro del espacio subterráneo comenzó a emerger un imponente árbol ilusorio. Su sombra se balanceaba suavemente, expulsando innumerables hojas. En un instante, las hojas se transformaron en miles de rayos láser verdes, atravesando el océano negro. Al mismo tiempo, numerosas raíces se extendían hacia afuera, algunas excavando en el agua negra ilimitada. El mar oscuro se agitó violentamente, intentando devorar las raíces, pero por el momento fracasó. Otras raíces atravesaron el propio espacio y llegaron hasta el cuerpo de Tianyan. Las llamas carmesí que rodeaban Tianyan se intensificaron instantáneamente y ardieron varias veces más brillantemente. Por primera vez, el fuego rojo ardiente tomó ventaja frente al creciente líquido negro. Estos dos. Su trabajo en equipo es realmente impresionante. Li Fan asintió en silencio en señal de aprobación. Refinó la formación que había derivado del disco de disociación final, debilitando aún más la piedra de tinta. Mientras tanto, Tianyan luchó más ferozmente, volviéndose más fuerte con cada enfrentamiento. Poco a poco,
en el espacio subterráneo, el territorio reclamado por el fuego carmesí de Tianjin superó al del Océano Negro. Li Fan sabía que, la victoria ahora era solo cuestión de tiempo. Durante 7 días enteros, a Inkstone no le quedaba ningún lugar a donde correr. Por fin, exhausto y atrapado, Li Fan, Tianjin y Lin Ling lo desgastaron y lo mataron. Las llamas que habían envuelto todo el espacio subterráneo se retiraron repentinamente y se fusionaron en una vaga figura humana. Aunque victoriosa, fue una batalla amarga. El cuerpo de la marioneta de Tianjin había sido completamente consumido en el proceso. Originalmente, cuando se extinguieron las llamas, Tianjin también debía caer. Sin embargo, con el alimento del espíritu del cielo y de la tierra las cosas eran diferentes. Tianjin extrajo una masa de líquido negro que fluía continuamente. En ese momento, la codicia surgió en el corazón de Li Fan. Incluso Lin Ling, a pesar de haber alcanzado el reino de la integración Dao, mostró fluctuaciones sutiles en su mirada. Afortunadamente, Li Fan tenía el mantra del corazón inmortal para proteger su mente. En cuanto a Lin Ling, que nació no hace mucho tiempo, permaneció relativamente pura. Al ser un árbol espiritual, sus deseos no eran particularmente fuertes para empezar. Así, nadie hizo ningún movimiento imprudente. Simplemente observaron a Tianjin en silencio mientras absorbía la masa fluida de líquido negro como la tinta en su cuerpo revestido de llamas. En un instante, fue como si su cuerpo hubiera sido infundido con tinta. La forma roja otrora ardiente de Tianjin se transformó en una mezcla entrelazada de carmesí y negro. Además, en comparación con antes, el negro ocupaba ahora una parte aún mayor de su cuerpo. El rojo se redujo a meras líneas delgadas, que se asemejaban a intrincados tatuajes, grabados en la figura de Tianjin. Una aura poderosa y opresiva estalló repentinamente desde Tianjin, extendiéndose en todas direcciones. Lin Ling instintivamente dio unos pasos atrás. La mayoría de los niveles de actualización se publican en Novelfire. Net. Había nacido un nuevo sabio inmortal de integración Dao. Las cuevas vacías circundantes temblaron ligeramente, mostrando signos de extenderse hacia afuera. Después de adaptarse a su nuevo cuerpo, Tianjin retiró su aura abrumadora con un simple movimiento de su mano, suprimiendo la perturbación caótica en las innumerables cuevas vacías que lo rodeaban. Una vez que terminó, Tianjin se giró para mirar a Li Fan. El tono negro tinta se fue desvaneciendo gradualmente pero no desapareció por completo. Simplemente se oscureció ligeramente. Aunque su apariencia todavía era algo inusual, al menos ahora parecía más natural. Señor. Hermano. Yo, lo hice. Su voz todavía tenía un tono extraño, pero comparada con antes, ahora poseía un sentido más claro de humanidad. Bien. Bien hecho. Después de soportar numerosas pruebas, Tianjin finalmente entró en el reino de la integración Dao. Li Fan, que ahora tiene otra potencia de Dao Integration a su lado, sintió una gran satisfacción. Reparad las cuevas vacías aquí hasta cierto punto. Considera practicar tus nuevas habilidades, instruyó Li Fan mientras retiraba la formación de sellado. Tianjin asintió sin dudarlo. Utilizando las habilidades divinas heredadas de la piedra de tinta, comenzó a reparar las cuevas vacías subterráneas gravemente dañadas. Su eficiencia era claramente muy superior a la de Inkstone. Una vez que Li Fan borró todo rastro de su presencia y observó por un tiempo, finalmente pidió una parada. Si las cuevas vacías que quedan aquí entraran en erupción de una sola vez, ¿qué consecuencias tendría eso? Li Fan preguntó mientras escaneaba el área con su sentido espiritual. Su dominio sobre las habilidades espaciales había mejorado enormemente, ahora mucho más allá de lo que alguna vez fue. Después de ingresar al reino de la integración Dao, Tianjin también había recuperado gradualmente cierta sensación de normalidad. Después de pensarlo un momento, respondió, si desencadenara las explosiones secuencialmente, provocaría que la tierra y los ríos de toda una prefectura temblaran continuamente. Sin embargo, si escalonara la liberación de energía y controlara adecuadamente las capas de energía, la Tierra no colapsaría de golpe. Simplemente se hundiría al unísono. Si afino aún más mi control, la gente en la superficie solo sentiría un temblor repentino e intenso. Las secuelas consistirían simplemente en temblores continuos durante algún tiempo. Si los cultivadores llegan para ayudar,
las perturbaciones podrían estabilizarse por completo en pocos días. Tianyan lo explicó meticulosamente mediante transmisión de voz. Al principio, sus palabras fueron algo inconexas. Pero a medida que continuó hablando, se volvió cada vez más fluido. Al final, su discurso era casi indistinguible del de una persona normal. Al escuchar esto, Li Fan asintió satisfecho. Luego, después de que nos vayamos, creamos una gran conmoción para llamar la atención de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Haz que parezca natural, no dejes que sospechen nada, ordenó Li Fan. Ten la seguridad, hermano mayor, respondió Tianyan asintiendo. Luego, Finos y los negros emergieron de su cuerpo y se extendieron por todo el espacio subterráneo en un instante. Cada uno tenía su propio papel que desempeñar. Algunos redujeron el tamaño de las cuevas vacías. Otros los ampliaron. Sin embargo, bajo la manipulación deliberada de Tianyan, lo que una vez fue un sistema de cuevas subterráneas caótico y desordenado comenzó a exhibir un patrón intrincado y oculto. Pasó más de un mes antes de que se completaran los ajustes finales. Hermano mayor, podemos irnos ahora. El talento de Tianyan es realmente notable. En tan poco tiempo, ya ha dominado las habilidades de Inkstone hasta este punto. Li Fan lo elogió en silencio en su corazón. La configuración aquí era similar a una demolición perfectamente calibrada. Una vez que Li Fan y los demás se fueron, las cuevas vacías comenzaron a explotar una tras otra. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C840. Aunque habían confiado en el poder de las venas de la Tierra, los tres ya habían abandonado rápidamente la prefectura de Qilin. Sin embargo, todavía podían sentir el tremendo rugido y los temblores que emanaban de las crecientes corrientes de las venas de la Tierra. Era como si un enorme maremoto se hubiera estrellado por detrás. Incluso Lin Ling, que estaba bajo la protección del poder del árbol de venas de la Tierra antigua, se sintió momentáneamente conmocionada y se desvió de su camino original. Esto dejó claro cuán aterradora era realmente la conmoción en la prefectura de Qilin. Las regiones vecinas no solo sintieron sus efectos, sino que incluso el lejano mar de Kongyun también experimentó un leve temblor. En la isla Aixuan, la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Kongyun, ahora compuesta por 18 cultivadores, había estado discutiendo fervientemente sus planes para el futuro de la organización. Sin embargo, en ese momento, todo el grupo de repente quedó en silencio. Intercambiaron miradas, inseguras y cautelosas. HM. Esa no fue solo mi imaginación, ¿verdad? El Zengao preguntó con un dejo de duda en su expresión. El Zengao había demostrado ser un individuo astuto. Aunque había perdido la primera oportunidad de unirse a la asociación, en el momento en que confirmó que Pei Tuo había avanzado con éxito a la etapa del alma naciente, inmediatamente buscó a Hisaoli nuevamente. Incluso después de haber sido rechazado durante 7 días seguidos, no se rindió. En cambio, persistió implacablemente y envió mensajes detallando su fuerte deseo de unirse. Finalmente, Hisaoli se sintió conmovido por su sinceridad. Así, Zengao se convirtió en uno de los 11 cultivadores de la segunda ola de reclutas de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Kongyun. Hisaoli se acarició la barba en silencio. El cultivador de mayor rango entre ellos, Pei Tuo, miró solemnemente en dirección a la prefectura de Qilin y dijo, no era una ilusión. Incluso aquí podemos sentir la tierra temblando ligeramente. Esto no es un asunto menor. Aterrador. Me pregunto cuántos cultivadores han perecido en esta calamidad. ¿Podría ser que la guerra haya estallado de nuevo? El grupo entabló una acalorada discusión. Finalmente, Hisaoli, quien siempre estuvo en sintonía con los movimientos de la Alianza Inmortal, leyó el anuncio oficial tan pronto como se publicó. Se ha producido un terremoto en la prefectura de Qilin. Los cultivadores de Dao Integration ya han acudido al lugar. Los temblores han disminuido gradualmente y no se han reportado cultivadores muertos. Las investigaciones iniciales han descartado la posibilidad de nuevos desastres. No hay necesidad de preocuparse. Después de que Hisaoli terminó de leer, miró a los cultivadores reunidos y preguntó, ¿todos, qué piensan? Xianxin dejó escapar un resoplido frío. Fue un desastre enorme y afirman que no ha muerto ningún cultivador. ¿Quién creería eso?
Varios cultivadores manifestaron inmediatamente su acuerdo. Exactamente. Si me preguntas, la Alianza Inmortal solo está tratando de encubrir la verdad. ¿Ya ni siquiera se molestan en inventar una mentira decente? Sus reacciones fueron exactamente las que Hisaoli esperaba. Si él y sus asociados no fueran directamente responsables del terremoto en la prefectura de Killing, él tampoco habría creído nunca que un acontecimiento tan catastrófico no hubiera causado víctimas. Sin embargo, no tenía intención de exponer la verdad. Hisaoli simplemente sonrió y dijo, «Muy bien, terminemos esta discusión aquí. Está bien hablar libremente entre nosotros, pero afuera es mejor guardarnos estos pensamientos para nosotros mismos. De lo contrario, podrían surgirnos problemas innecesarios». Ninguno de los presentes era un tonto imprudente. Inmediatamente asintieron en señal de acuerdo. Luego Hisaoli dirigió la conversación de nuevo al tema principal. No es que la organización no confíe en todos. Pero este asunto es de gran importancia. Si hay la más mínima fuga, ninguno de nosotros aquí escapará de la muerte, es Nobel Fieinet. Por lo tanto, debo pedirles a todos que presten juramento ante la estatua del misericordioso verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. Hisaoli colocó un contrato rojo imbuido de un aura espeluznante y demoníaca frente a ellos. Sin dudarlo, Pei Tuo fue el primero en hacer un juramento venenoso y grabar su nombre en el contrato. Los demás rápidamente hicieron lo mismo. Hisaoli asintió satisfecho y guardó el contrato rojo. Luego preguntó, ¿qué piensan todos ustedes sobre el próximo gran examen de la Alianza Inmortal? Todos quedaron momentáneamente atónitos, inseguros de las intenciones de Hisaoli. Después de todo, todos los presentes ya estaban empleados dentro del sistema de la Alianza Inmortal. Aunque este examen fue un gran acontecimiento que redujo el reclutamiento a la mitad, no tuvo nada que ver con ellos. A menos que renunciaron a sus cargos actuales y volvieron a postularse como candidatos independientes. Esto no era algo inaudito en el pasado. Solo aquellos que estaban profundamente insatisfechos con sus roles actuales y no veían esperanzas de ascenso durante mucho tiempo, aunque todavía albergaban grandes ambiciones, considerarían una medida tan drástica. Después de todo, el gran examen no fue una hazaña fácil. ¿Quién podría garantizar que después de dimitir podrían aprobar y ser reclutados nuevamente? Además, hacerlo ofendería a sus antiguos superiores. Si no logran ser aceptados nuevamente, es posible que no tengan más opción que irse y buscar refugio en otro lugar. Sin una confianza absoluta, casi nadie estaría dispuesto a hacer un sacrificio tan drástico. Al ver las expresiones silenciosas de la multitud, Hisaoli no dio más explicaciones de inmediato. En lugar de eso, distribuyó tiras de jade a cada uno de ellos. Después de examinarlos, todos fruncieron el ceño. Pudieron ver claramente que el contenido de las hojas de jade coincidía con el formato de las preguntas del gran examen. Podría ser. Al recordar el comportamiento secreto anterior de Hisaoli y los misteriosos y formidables antecedentes de la Asociación de Ayuda Mutua, surgió en sus mentes una audaz especulación. ¿Es posible? Pronto sacudieron la cabeza y descartaron el pensamiento. Las preguntas del examen de ingreso de la Alianza Inmortal fueron uno de los secretos mejor guardados. Aunque ocasionalmente se quejaban de la corrupción de la Alianza, nunca habían oído hablar de una filtración de exámenes en todos estos años. No importa cuán poderosas fueran las fuerzas que respaldaban a la Asociación de Ayuda Mutua. Un fuerte silencio llenó la habitación. Hisaoli finalmente habló, confirmando el mismo pensamiento que ni siquiera se atrevieron a considerar. Si no ocurre nada inesperado, las preguntas del examen de este año deberían estar todas dentro de estos recibos de jade. Sus palabras fueron ligeras, pero impactaron a la multitud como un trueno. Varios cultivadores se levantaron inmediatamente y miraron a Hisaoli en estado de shock. Daoichi, ¿es esto cierto? ¿Cuándo te he mentido? Hisaoli respondió con firmeza. Siguió un momento de silencio mientras la multitud luchaba por procesar la abrumadora revelación. Hisaoli observó las variadas expresiones de Essengao y los demás antes de continuar. Incluso con el apoyo de nuestra organización, el cultivo de todo seguramente mejorará rápidamente en el corto plazo. Pero aún así, la promoción sigue siendo difícil. Después de todo,
Quienes desean unirse a nuestra asociación de ayuda mutua generalmente carecen de una sólida formación. Además, la remota región de Konyun no se puede comparar con la próspera prefectura central de la Alianza Inmortal. Después de explicar su razonamiento para ayudarlos, Hisaoli finalmente preguntó. Las verdaderas preguntas del examen están aquí. Ahora bien, ¿qué taoístas están dispuestos a correr el riesgo y luchar por un nuevo futuro? La habitación cayó inmediatamente en un silencio inquietante. La lucha en sus corazones era evidente en sus expresiones. Esta es simplemente una oportunidad que les estoy brindando a todos ustedes. La decisión es enteramente tuya, no obligaré a nadie, añadió Hisaoli con una sonrisa. Contacto, tos.